Guerra, que nos acompañe. La verdad es que el hecho político más importante esta semana, pues la presentación del paquete económico. Y la verdad, como decía yo ayer, tenemos que apropiarnos de él, tenemos que entenderlo, tenemos que revisarlo. Es nuestro dinero, es el dinero de la contribuyente, del contribuyente. Y si nos apropiamos de él, los gobernantes hacen, como lo han hecho siempre, lo que se les da la gana. Ricardo, bienvenido, me da mucho gusto. El gusto es todo mío, Ricardo. Es un placer y además te felicito y felicito a los radioescuchas de México por tenerte como un nuevo protagonista de la radio. No, pues muy feliz, Ricardo, de tener tu voz y tu inteligencia puesta en esto. Gracias. 6 propuestas o 6 revisiones, 6 críticas, 6 opiniones a propósito del presupuesto. Traes más o menos eso, si quieres arráncate. Sí. ¿Cuáles son tus principales reacciones a este paquete presentado el domingo por el secretario de Hacienda, Alberto Herrera? Sí, bueno, creo que lo primero que debe decirse es que tenemos mucho más continuidades que cambios, ¿no? Uh-huh. Es básicamente la misma receta que 2019 y 2019 era también básicamente la misma receta que nos había recetado Peña. Es decir, no hay grandes modificaciones, salvo el tremendo estrujamiento en varias áreas para financiar los grandes programas sociales. Salvo ese cambio, todo lo demás permanece con las mismas tendencias de todo el siglo. Te voy a detener aquí un segundo. El secretario de Hacienda comienza diciendo lo que le he escuchado a todos los secretarios de Hacienda, que en realidad el 80% del presupuesto, claro, pues ya está comprometido, ¿no? O sea, pensiones, sueldos, gasto fijo, y que en realidad lo que se puede hacer una variación sobre ese 20%. Este comentario incluye ese 20%. Sí. Decías, ese 20%, si lo revisaras con lupa, no cambia, es inercial, es idéntico. Es idéntico, pero dentro del 20% tú puedes tener algunas correcciones importantes. Uh-huh. Por ejemplo, y eso es lo que vamos a ver al final, si me permites, pero adelantando, el asunto del medio ambiente, Ricardo, es ya un foco rojo, un aspecto crítico de la nación mexicana. No podemos estar con el 70% menos de presupuesto que en 2010 para cuidar nuestras áreas naturales protegidas y para cuidar en general el medio ambiente mexicano. No puede seguir disminuyendo, Ricardo, y sin embargo, en este presupuesto vuelve a disminuir. ¿Qué más tiene sobre ese 20%? Bueno, es un presupuesto neoliberal, por desgracia. Es un presupuesto... Al presidente no le caería nada bien lo que acabas de decir. A ver, ¿por qué neoliberal? Pues porque el presidente lo bautiza como austeridad y Peña lo bautizaba como disciplina fiscal. Se refieren a lo mismo. Es decir, este presupuesto 2020 parte de la premisa de que va a gastar menos dinero del que va a recibir. El sacrosanto superávit primario. Uh-huh. ¿No? Es decir, si el gobierno de la República va a recaudar por distintas fuentes 100 pesos, se propone gastar 97, Ricardo, 93 para ser precisos. Ricardo, Marco Cortés, líder del principal partido de oposición del PAN, decía que lo que más le preocupaba es que se sacrificaba el superávit primario. Yo ya no entiendo. No, bueno, pues es que ellos están más papistas que el Papa, ¿no? Panistas que el PAN. No, más panistas que el PAN, no me extraña del PAN. Digo, ellos son en buena parte tejedores de esta tendencia de todo el siglo de un presupuesto que no sirve para el crecimiento. Pero vamos, creo que este sacrosanto principio que mandan las calificadoras neoliberales, que el gobierno no puede gastar más de lo que recibe, es más, gasta menos de lo que recibe, en una cosa bastante loca, creo yo, para las necesidades que tenemos, pues es un precepto que deberíamos de exorcizar un poquito en condiciones críticas como las que tenemos. A ver, con ánimo de ponerme de abogado del diablo, entras en una turbulencia recesionista en el mundo. No te conviene entrar con un superávit primario, es decir, con unas finanzas poco, digamos, protegidas frente al embate. Sí, pero te conviene más entrar con una economía con proyectos de inversión importantes que generen crecimiento. Uh-huh. Porque si no utilizas tu presupuesto público para crecer, pues estás todavía más expuesto. Como decían los buenos y viejos economistas, la mejor manera de entrar a una turbulencia es creciendo. No para abajo, ¿no? Pero bueno. Suena a piloto y suena razonable. Si me hablas de un piloto aviador, eso suena... Claro. La mejor manera de entrar a la turbulencia es elevando el avión. Pues claro, exactamente. Y en economía es lo mismo. El tercer apunte, Ricardo, es que el presupuesto, si lo revisas bien, me di a la tarea de hacer esto, y también de leer algunos apuntes del gran economista Enrique Provencio,
no tiene mucho que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, el Plan Nacional de Desarrollo es una cosa y nuestro presupuesto de egresos 2020 es completamente otra. Da la impresión pues, de que la brújula cambió y cambió dramáticamente. La cuarta... ¿Pero dónde encuentras las divergencias? En muchas cosas. Es decir, los grandes propósitos nacionales, por ejemplo, el crecimiento, para empezar, ¿no? El desarrollo y la igualdad social, la protección social, no tiene nada que ver. Por ejemplo, Ricardo, una cosa que el presidente de la República estuvo repitiendo mucho, y yo estaba esperanzado, que iba a crecer el presupuesto de salud, que requiere crecer en nuestro país, pues decrece en el presupuesto el 2020. Instituto Nacional de Salud, que nacería el año que entra, no está naciendo con buen ropaje. No, con 0.2% menos presupuesto que el actual. Pero traes 240,000 millones dedicados a programas sociales. Veíamos hace un momento, Sí, adultos claro. mayores, jóvenes construyendo el futuro. Eso sí. Es decir, ahí sí hay crecimiento. Ahí sí hay crecimiento, pero no en salud. Y sin embargo, en el Programa Nacional de Desarrollo, la salud aparece como uno de los grandes estandartes de este gobierno. ¿En educación ves crecimiento? Tampoco hay crecimiento. Es otra de las áreas críticas, educación. A ver, programas sociales, los dos más importantes siempre son salud y educación. Ahora son Construyendo el Futuro y Adultos Pero Mayores. siempre acompañan, o sea, en cualquier presupuesto estructuralmente esos otros programas acompañan. Pero estos son los pilares, no puedes voltear la espalda a la educación y a la salud. Pues no es que se le voltee, simplemente no crecen, que es una forma de voltearse, ¿no? Es una forma de ignorarlos. Entonces, el cuarto punto, Ricardo, es que el presupuesto tampoco fortalece las finanzas públicas. Los impuestos siguen siendo una palabrota, siguen siendo una grosería, y este gobierno, nuestro Estado, seguirá siendo un Estado fundamentalmente débil. Ahí me detengo, a ver. Sí hay crecimiento en impuestos especiales a tabaco y alcohol. En el margen. Sí hay, y ayer hacíamos las cuentas, no es tan mal, a las plataformas digitales, y en efecto pesan 5 puntos del PIB. Con que les quites un puntito, trae 170,000 millones de pesos ahí, que no está nada mal. Y luego veía también mucha molestia por los impuestos al ahorro, que todavía no me queda claro cómo vienen esos impuestos. A ver, ¿me ayudas un poco a ver este paquete? Porque ahí sí crecieron los impuestos, quizá no como hubiésemos querido, con impuestos más grandes o más importantes, pero ahí sí crecieron. Pues donde debe ser, digo yo, pero lo que pasa es que como disminuyes la actividad económica, Ricardo, es decir, como tienes menos compra, menos venta, por lo tanto tienes menos IVA, mucho menos IVA, y también menos empleados, menos producción de trabajo, tienes menos impuestos sobre nómina, etcétera, etcétera. Buena parte de los ingresos típicos van a bajar. ISR, IVA, nómina. Y IEPS también van a bajar. Y entonces entran estos nuevos impuestos para tratar de compensar la baja. Sin embargo, en el propio presupuesto del PEF de 2020, se calcula que los impuestos van a decrecer en el 2020 del 23.3% del PIB al 23.1%. Con todo y este nuevo paquete que medio asusta a algunas personas, pues no vamos a poder mantener el mismo nivel de recaudación mexicana. Sí, yo mencionaba ayer aquí que eso nos coloca en el mundo como el país número 131, 190. O sea, somos de los que menos recaudamos. Y ese 23% incluye impuestos petroleros. Sí, claro, o sea, si los quitas es sobre el 13%. 14, sí. Pero el secretario de Hacienda, el secretario Herrera, dijo que uno de los principales objetivos era crecer la recaudación. Pues no. Por la vía de un ejercicio más eficaz por parte del SAT. Te pregunto si combatir a las factureras, si combatir a las empresas fantasmas, si combatir a las multinacionales que evaden impuestos, puede ayudar a compensar también esa pérdida de recursos. Pues según los propios cálculos del programa, del presupuesto, Ricardo, no. Ahí se confiesa, del 23.3 al 23.1 en 2020. Es decir, los propios cálculos del secretario Herrera no se compadecen con esa afirmación. A pesar de los nuevos impuestos, vamos a recaudar menos en forma general. Ahora, si el secretario Herrera te hubiera consultado, te hubieras dicho, vamos a recesión, los países no saben bien dónde van a invertir, ¿hubieras recomendado en México una reforma fiscal este año? Es el año, ya te pido que no hables solo de los términos económicos o de política económica o de economía política, para ponerme más serio. ¿No? ¿Tú le hubieras recomendado en 2020 proceder ya a una reforma más fuerte? No, sin duda, hay poco margen, ¿no? Hay poco margen en los impuestos típicos, pero sí que pudiéramos, bueno, están atados, sí que pudiéramos haber ido a correcciones importantes, por ejemplo a la gasolina. Ya estaría bueno que nos dejáramos de demagogia
y que cobráramos los impuestos a las gasolinas como en todos los países del mundo se cobran. Ahora se hubiera aventado el precio de la gasolina para adelante, para arriba, claro. Donde el presidente se comprometió que no. Claro. Sin embargo, Herrera... Es presa de su propia camisa de fuerza. Sin embargo, Herrera dijo que ese era uno de los cuando dijo los impuestos al mal, mencionó refrescos, tabaco y gasolinas. ¿No viene nada para gasolinas? Nada o de sea, nada más gasolinas. fue un desliz. Fue un desliz, yo creo que sí, pero pues, en efecto, la gasolina debe ser muchísimo más gravada. Pagamos muy poco de impuestos sobre las gasolinas, Ricardo, y pues aparte de ser contaminantes, están interrumpiendo el proceso de transición energética que debe vivir este país. Bueno, y el quinto punto, que para que no se quede en el tintero porque es muy importante, en algunas áreas particularmente sensibles para la vida mexicana, llegamos ya a un puerto crítico, absolutamente focos rojos. El presupuesto de salud, Ricardo, se va a mantener estancado a precios constantes e incluso va a tener una pequeña reducción, el 0.2%. Y lo mismo ocurre en el presupuesto de educación. Lo único que crece significativamente es el presupuesto de seguridad y particularmente a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa. Y Guardia Nacional. Sí. Y, como decíamos al principio, el foco rojo más importante que tiene en este momento México, y esta es una convocatoria al movimiento ambientalista, es el presupuesto a medio ambiente. Estamos al 70% menor que en el año 2010, con un país sujeto a mayores riesgos por el cambio climático que en ese entonces. Sí creo que el reordenamiento de prioridades debe ocurrir y se debe discutir en la Cámara de Diputados como debe ser. A ver, hacia allá vamos. ¿Ves correcciones posibles? Porque sí, Hacienda presenta, en otros tiempos las oposiciones han sido más robustas para entrar en negociación, pero ¿ves posibilidades de que ahora la oposición presente alternativas interesantes? Por ejemplo, presione para crecer el presupuesto en materia de salud, revise si la apuesta por tanto recurso a Pemex no es una apuesta complicada. El presidente hablaba de 86 mil millones, pero en realidad no son 86 mil, porque son 46 mil que se le entregan a Pemex, más en efecto una reducción en impuestos que le va a liberar recursos, o sea, le estás bajando los impuestos a Pemex, más 43 o 44 mil millones a Dos Bocas, que también es Pemex. O sea, sí estás hablando de más de 120 mil millones. A ver, ves a las oposiciones diciendo, oiga, no, bájale un poco a Pemex, súbele un poco a la función pública, revise salud, es decir, que en ese rejuego democrático puede haber alguna corrección, o esto ya se planchó. Bueno, yo creo que no se ha planchado por muchas razones, no solamente por la oposición que efectivamente va a existir en el Congreso de la Unión, sino también por por la puja presupuestal que vamos a empezar a ver a nivel corporativo. Ya está tomada la Cámara de Diputados el día de hoy por la CENTE, por cierto, sino también por los poderes locales, es decir, por el sistema federal mexicano. Las partidas o las participaciones para los estados también disminuyen, Ricardo. Solo el ramo 23 sufre una ligera disminución. Pues no tan ligera, Ricardo, son como 4% por cada uno de los estados. No hay estado de la República que no sufra una disminución en su presupuesto. Eso hay que hacer todavía un examen más riguroso, pero grosso modo 4% menos de presupuesto por estado, incluyendo la Ciudad de México. Y ves a los gobernadores peleando con Hacienda, porque ya no tienen diputados, ni son legisladores suyos ahí. De todos modos, tienen una capacidad de negociación y cabildo importante. Ahí hay una puja y una corrección que creo que vamos a ver. Bueno, ahora, veo al sector empresarial y algunos de sus voceros y de sus medios diciendo cosas que no me suenan fáciles de orientar en una misma dirección, más bien como que cada quien agarró el alpiste tirado sobre el pasto y se pusieron a decir cosas distintas. Algunos dicen el precio del petróleo está mal calculado, el precio de la moneda está mal calculado, no es cierto que se va a crecer al 2%. De hecho, esto que presentas hoy ya me hubiera gustado leerlo hoy en algún lugar en el periódico o en los distintos medios. ¿Tú ves al sector empresarial muy claro de qué va a hacer, hacia dónde se va a mover? No,
Yo creo que también hay contradicciones en el sector empresarial. Hay una unidad en contra de los impuestos siempre del sector empresarial. Bueno, decía Jorge Javier Romero aquí que es desde la época de Iturbide, más Sí, o menos. más o menos, Es probable ¿no? que eso venga desde Incluso la desde época antes. de Moctezuma. Incluso desde antes. Pero hay una diversidad de opiniones que yo he escuchado en el sector empresarial. Por ejemplo, Canacintra y estos empresarios más ligados a la industria sí están muy preocupados por la sensible disminución en la inversión pública, ¿no? Sigue disminuyendo, Ricardo. Tenemos una inversión que está a niveles de los años 30. Con respecto al PIB. Sí, con ahora es un PIB al más PIB. grandote, Sí, con respecto al PIB. De todas maneras, es algo pues inusitado para cualquier país del mundo y de la aspiración de desarrollo que tenemos. Banco de México advertía que buena parte de la explicación de esta recesión, o digamos de esta falta de crecimiento de este año, todavía no la llaman recesión, pre-recesión, es que hubo una reducción importante de la inversión en construcción. Sí, claro. Andamos sobre un 26% menos con respecto al año pasado, pero es fundamentalmente inversión pública. Ahora eso le pasa a todos los gobiernos en el primer año. Sí. Y advirtió otra vez el secretario de Hacienda que van a adelantar pues todas las licitaciones este año para que el año que entra entremos a tambor batiente. ¿Lo ves posible? Es decir, que le remontemos la inversión en inversión fija, concretamente construcción. Pues yo hago votos porque eso ocurra. Aquí ya entran otros factores como es la pericia técnica y el talento de la burocracia del gobierno del presidente López Obrador para poder desatar efectivamente estos proyectos de inversión grandes, ¿no? Y dirigirlos bien. Pero sí, aquí ya es un tema estrictamente de política, ¿no? De poder hacer las cosas en la inversión. Y finalmente, si me permite, Ricardo, para volver a tu intervención previa y lo que me decías, estas observaciones se deben mucho a un estudio que ha hecho el doctor Enrique Provencio en el marco de un consejo que se llama Pensando en México, que mañana va a presentar en la Cámara de Diputados una alternativa de reorientación del gasto, precisamente para que la Cámara de Diputados tenga elementos para discutir su propio presupuesto. ¿Apoyada por algún partido? Por Movimiento Ciudadano, así es. O sea, va a ser la propuesta de Movimiento Ciudadano, la contrapropuesta de Movimiento Ciudadano. No podría decir eso porque el Consejo Consultivo le presentará a los diputados de Movimiento Ciudadano esta propuesta. Pero lo interesante de la propuesta de Enrique Provencio es que no es un estudio del 2019 frente a 2020, sino que se fija en 5 grandes prioridades, Enrique, ¿no? Y propone en educación, salud, gasto social, infraestructura y medio ambiente una visión de todo el siglo XXI para poder hacer las correcciones que tú estás pidiendo, correcciones estratégicas, precisas, y que el país pueda discutir de otro modo sus propias prioridades nacionales. Mañana a las 10 de la mañana en Cámara de Diputados. Provoca mucha envidia ver a otros países que pueden hacer estas planeaciones presupuestales a plazos de 5, 10 y hasta 20 años, digamos. No se pueden discutir cada año cómo va a cambiar. La cuarta transformación tendría que tener un proyecto de ese alcance. No te puedo dejar ir sin el último asunto, ya medio lo había rozado hace un momento, déjame lo vuelvo a enfrentar. Ayer estuvimos discutiendo mucho aquí de cara al público, pues que es una inversión muy grande la que se está haciendo para rescatar a Pemex y que se están cometiendo muchos sacrificios justamente. O sea, sacrificar la salud para que tenga dinero dos bocas no deja de ser una cosa fuerte y lo pongo así, claro. Pero sentí entre la audiencia, que nos están escuchando, mucho respaldo a la decisión del presidente para apoyar a Pemex. Sí, a ver, hemos dejado ir empresas públicas sin el menor apoyo, hemos pagado costos muy altos, algunos estaban a Mexicana, otros estaban a muchos, Altos Hornos, otras empresas. O sea, no podemos dejar ir a Pemex. Es decir, hay respaldo social para apretarse el cinturón y apoyar a Pemex. Yo te pregunto si puedes reaccionar a esto, asumiendo que hay legitimidad en lo que el presidente está decidiendo. Sí, no, claro. Es más, mi primer instinto es favorable. Te lo pondré así. Yo soy de los que dice que durante muchísimos años este país pudo vivir porque Pemex se sacrificó a sí mismo para dotar de recursos e inundar de dólares frescos a la economía nacional. Es más, todo el siglo XXI,
las finanzas públicas mexicanas, los servicios que los mexicanos pudimos gozar. De Fox a la fecha. En buena medida se debió hasta las a esculturas que pusimos en las ciudades, todas son de Sebastián, y gracias a Pemex. En buena justicia, pues hay que devolverle algo de lo que tanto nos dio Petróleos Mexicanos. Eso es cierto. Ahora, pues todo con medida, ¿no? Y todo, digamos, con sentido estratégico. Yo no estoy seguro que Dos Bocas sea la mejor manera de apoyar a Pemex. Es posible que Pemex tenga otro tipo de apoyos o exija otro tipo de apoyos y desarrollos que pues no sean precisamente este tipo de sí, a lo mejor si esos 43,000 millones se los metes a Pemex, este año le habremos dado a Pemex 90,000 millones, que son más útiles que dividirlos así. Así es, para otros fines de su propio saneamiento y de su propia producción. El problema de Pemex es, por supuesto, la baja producción que está desarrollando ahora. Voy a hacerte una pregunta cargada de travesura. No. ¿Dos Bocas es necesaria para el país o es necesaria para Tabasco? Pues yo creo que es un proyecto emblemático, pero no es un proyecto estratégico. ¿Cuál es la diferencia? Que el presidente López Obrador y su región, digamos, el sureste, sí podrían presumir tener una industria de ese tamaño. Yo no sé si podrá ser exitosa en el futuro, pero que es lo que más puede redituar al conjunto del país, estoy seguro que no. Bueno, pues dos peticiones, Ricardo, que en cuanto empiece el debate parlamentario te acerques de nuevo por estos micrófonos. Tú me digas, para ver cómo se están moviendo y si le puedes extender a Enrique Provencio una invitación para que nos pudiera presentar esta iniciativa también la semana que entra. No sabes cuánto te agradezco la generosidad. El auditorio te lo Muchas agradece también. ti, y bueno, pues mira, escuchar esto, aunque a veces no nos gusta, nos permite tener mejor opinión y entender mejor lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Ricardo Becerra, economista. Nos vamos.